Hola, buenas tardes. Somos el grupo 3. Vamos a hablar de la idea de ciudad, específicamente del capítulo quinto, los paralelos. Mi nombre es Joan Bautista. Yo soy Sebastián Barrios Cruz. Y yo soy Juan Camilo Arevalo García. Y yo soy Laura Duarte. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta de por qué muchas culturas antiguas organizaban sus ciudades en círculos o cuadrados y qué significado tenían estas formas antes y ahora. Bueno, según lo que yo entendí y por lo que he sabido por no solo la lectura, es que estas figuras suelen ser una simbología, una analogía, algo más. Digamos, el cuadrado, rectángulo, se solía dividir también en otras secciones y muchos, digamos, de sus como lados significan cada uno de los puntos cardinales. El círculo, a veces como estas formas de mandala, también tenían como una relación como con el cosmos. Entonces lo que querían era como hacer sí, un simbolismo, algo más. Algo, y algo como más, pero con un significado, como con una percepción más sagrada de esto, de a lo que simbolizaban. Sí, o sea, como que todo estaba muy relacionado a, pues, a lo simbólico. Y ya más actualmente todavía se mantiene, más que todo como en las religiones. Porque pues es algo, no mencionan en la lectura mencionan como más de estas organizaciones, pero muy antiguas. Pero algo que aún se sigue viendo es en los musulmanes, que sus mezquitas las ubicaron de cierto modo, o sea, en todo el mundo donde están las mezquitas de los musulmanes, están ubicados de cierta forma, que siempre esté, como que la persona esté orando en dirección hacia la Meca. Entonces, como que este símbolo de que hay algo central en donde un montón de personas están organizadas rindiéndole culto o algo así a esa cosa importante central, es como algo que aún se mantiene muy fuerte. Mm, Sí, además también yo, según lo que decía en el texto, ellos trataban casi siempre de asociar las figuras como a la perfección, igual que los sacrificios. Es como que ellos, bueno, pues no es ellos solamente, en esta época todavía se sigue utilizando eso y que nosotros tratamos de estar lo más pegados, los de religión, ¿no? Hay algunos que pues no siguen la religión, pero que tratan de estar pegados a Dios siguiendo reglas de su religión, por ejemplo, los de los católicos que vamos a misa, los evangélicos que van a culto. Y así, o sea, ellos trataban de hacer lo mismo, pero para ellos no eran misa ni culto, sino, digamos, rendirle culto a lo que ellos asociaban con perfección, como eran las formas, sacrificios. Y debido a eso es que yo creo que las formas, las ciudades eran o pueblos. La Sí, pues pregunta en es, general. sí, Sí, bueno, los pueblos entonces los construían como en esa forma cuadrada o circular. Sí, o sea, también retomando eso que dices de que cómo organizaban las ciudades, me recuerdo a una clase que vi de como de historia de la arquitectura, y un profesor nos contaba, no estoy segura si es como una leyenda, un mito, si será real, pero que había una persona encargada, por ejemplo, aquí en Bogotá, había una persona encargada en buscar como el lugar, el punto más simbólico como de donde inició Bogotá, pues antes de que iniciara, ¿no? Ahí ponía como un palo, que era el Axis Mundi, y de ahí lo dividían como en los cuatro puntos cardinales, y de ahí empezaban como a dividir la ciudad, como en un cuadrado. Entonces, pues también lo relacionaban un poquito como al cosmos, al universo, y lo que es la catedral la orientaban como desde donde salía el sol, entonces como desde el oriente, entonces ahí se pone la catedral. Y pues así como que un montón de simbologías, que pues no estoy segura si será real como fundaron Bogotá, pero es como una historia que nos contó un profesor y la relaciono mucho con esta lectura. Ujú. Sí, a mí más que me llamó la atención mucho que, pues, tipo, era muy importante como para las culturas no solo diseñar, bueno, y que había un diseño de ciudades, pero no solo diseñarlas como en forma de sus necesidades prácticas, sino que pues todo el diseño urbano tenía como una extensión de su visión y es así como pues representaban, digamos, su cercanía con el cosmos en el círculo, creo. Bueno, no, creo que el círculo era hacia el ciclo de la vida. Bueno, pero igual, el punto es que, o sea, creo que creían como que el espacio eh, físico donde habitaban como que debía de reflejar cierta parte del orden de la cosmovisión que tenían. Y es algo que me parece que contrasta hoy en día porque, pues, si al caso las ciudades actuales tienen como únicamente la planificación para necesidades prácticas, en ciertos casos, pero en otros casos ni siquiera tenemos eso. Es como simplemente construir según haya espacio. sí, Mm, pero como muchas veces estas necesidades prácticas pueden venir también de una necesidad como quizás espiritual, porque a veces estas como percepciones espirituales, digamos de ciertos ciclos o algo así, pues vienen de cómo funciona pues, la Tierra, todo. Entonces a veces estas formas de percibir el universo ayudan a entender pues cómo funcionan las cosas y al como basarse en eso también ayuda a veces en muchos casos que las cosas funcionen de una forma como más objetiva, por decirlo así. Entonces también se pueden, digamos, pensar
la planeación de algo, de ambas formas, de quizás un punto de vista de quizás tener una simbología de algo, pero también que esto funcione, pues, de una forma, como lo que dije, pues, más objetiva. Ujú, sí. Otra parte que me pareció como interesante y es que pues la lectura mencionaba que existían como ciertos espacios comunales, o bueno, creo que era como casas de hombres, y la idea era como en las aldeas de los Bororo, como que se mantuvieran estos espacios que eran como un núcleo de la vida social y que trataban de, tipo, bueno, ahí se realizaban rituales y otras cosas, pero pues yo lo tomé como que era como para reforzar lazos comunitarios y quizá en contraste con las ciudades actuales es más como, no sé, como propiedad privada y no se mantienen como esas estructuras como para unir a la sociedad, digamos.